Encontré el viejo teléfono de Ryan Harper de hace 10 años en el trastero. En aquel entonces olvidó la contraseña y, tras varios intentos fallidos, el teléfono quedó bloqueado durante 80 horas. Ese teléfono guardaba innumerables recuerdos de nuestro tiempo juntos. Decidida a acceder a él, salí y compré un cargador de puerto ancho. Cuando terminé de limpiarlo, ya tenía batería y mostraba que faltaban 4 horas para poder volver a introducir la contraseña. Me recosté y estuve navegando en mi teléfono actual para matar el tiempo. 4 horas después tomé el teléfono antiguo. Mis dedos introdujeron instintivamente mi fecha de nacimiento. Después de que el teléfono se bloqueara, Ryan había cambiado todas sus contraseñas por mi cumpleaños, el día en que me confesó sus sentimientos cuando cumplí 18 años. Antes de darme cuenta ya había ingresado los 6 dígitos. Me preparé para que el teléfono se volviera a bloquear, pero para mi sorpresa la contraseña funcionó y el teléfono se desbloqueó. Lo que apareció ante mí fue impactante. Una foto de mi hermana Emily como fondo de pantalla. La pantalla de bloqueo también era de ella. Me incorporé de golpe, una sensación absurda e inquietante me invadió. La contraseña era correcta, así que no la había olvidado. ¿Acaso lo bloqueó a propósito? Recordé que ese teléfono solía guardar nuestras fotos íntimas y nuestras dulces conversaciones, pero ahora no había nada sobre mí. El álbum estaba lleno de fotos de Emily, su espalda, su perfil, momentos practicando baile, caminando hacia la cafetería. Las imágenes eran numerosas, caóticas y profundamente personales. El historial de chat entre Ryan y Emily era inquietantemente cercano y coqueteo. Por las fechas, aquello ocurrió cuando yo estaba con Ryan. Hablaban de mi sinvergüenza, llenando los mensajes de insinuaciones ambiguas. Al final, Emily dijo que le gustaba a otra persona y eliminó a Ryan. El chat se convirtió en una larga cadena de mensajes verdes, desahogos emocionales llenos de amor sincero. Ese día coincidía con el día en que el teléfono de Ryan fue bloqueado durante 80 horas, así que lo bloqueó porque Emily cortó la relación con él tras enamorarse de otro. De repente recordé que Emily se divorció ayer y que anoche Ryan volvió a casa borracho, vomitando por todas partes. Por eso hoy estaba limpiando y encontré el teléfono. Así que Ryan había amado a Emily todo el tiempo, desde la secundaria hasta ahora. ¿Qué era yo entonces? El pecho se me oprimió, me costaba respirar y temblaba por completo. Sin querer abrí la aplicación de notas. La primera entrada era un borrador de confesión. Con manos temblorosas lo abrí, cada palabra era idéntica a la confesión que una vez me hizo, excepto por una diferencia. El nombre en el borrador era Emily Harper. Yo me llamo Lily Harper. Entonces lo entendí, el día que Ryan se me confesó, las flores que me trajo estaban marchitas. Resultó que yo era su segunda opción. Los últimos 10 años no fueron más que un gran engaño. Mi respiración se volvió pesada y el mundo se oscureció cuando me desmayé. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo a los 17 años, a principios del invierno de ese año. Las hojas caídas cubrían el suelo y el aire era fresco. Corrí al baño a lavarme la cara para despejar la mente. Con las prisas no vi el letrero y entré al baño de hombres. Para empeorar las cosas, alguien entró. Presa del pánico me escondí en un cubículo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿De verdad vas a confesarte a la belleza de la escuela? Tiene muchos admiradores, dijo una voz. Ya sea que me confiese yo o tú, no importa, no tengo miedo. ¿Y tú por qué sí? Respondió la voz familiar y despreocupada de Ryan. Aunque fracases no pasa nada, siempre está Lily Harper como respaldo, ¿verdad? Replicó su amigo riendo. Eres increíble, hombre, si no consigues a la belleza de la escuela no pasa nada, tienes a su hermanita, continuó su amigo estallando en carcajadas. Aunque es extraño, Lily Harper y la belleza de la escuela son gemelas. La risa despreocupada de Ryan llenó la habitación, impregnada de una autosatisfacción que me irritaba. Presumía de lo fácil que era hacer que alguien le hiciera recados, como hacer fila para el almuerzo o traerle una bebida. Sus palabras eran juguetonas, pero me atravesaban como agujas. Sus amigos se unieron, burlándose y riendo, sus voces resonaban dolorosamente en mis oídos. ¿Cómo alguien tan corriente como él podía siquiera pensar en gustarle a la belleza de la escuela? Era como un perro callejero del campo soñando con un cisne de la ciudad.
Las palabras dolían aunque no iban dirigidas a mí. Siguieron hablando, sus voces se desvanecieron al alejarse. Solo entonces apreté los puños y salí del cubículo. Con el corazón latiendo con fuerza regresé al aula con la cabeza baja. Apenas me senté, sonó el timbre. Emily Harper entró, elegante como siempre, y se sentó a mi lado sin decir palabra. Movió ligeramente su silla para alejarse de mí. No pude evitar mirarla, sintiendo la distancia entre nosotras. Emily y yo realmente éramos mundos aparte. Cuando mi madre dio a luz gemelas, la familia decidió rápidamente que no tenía recursos para criarnos a ambas. Mis abuelos ofrecieron a quedarse conmigo mientras mis padres se quedaban con Emily. Ella permaneció en la ciudad, en brazos de mi madre, creciendo con todos los cuidados. Mientras tanto, a mí me enviaron al campo, criada con leche en polvo y papilla de arroz. Con el tiempo las diferencias fueron evidentes. Mientras Emily vestía delicados vestidos de princesa y crecía sonrosada, yo jugaba en el barro, con la piel oscurecida por el sol. La brecha se amplió con los años. Emily era mimada y adorada, y yo quedé al cuidado de mis abuelos estrictos y frugales. Mi abuela solía decir, tu madre no te quería, palabras que se me quedaron como una sombra. No regresé a la ciudad hasta la secundaria, cuando mis abuelos ya no pudieron costear mi educación. Al principio estaba emocionada por vivir con mi familia, pensando que todo cambiaría, pero las críticas constantes de mi madre aplastaron mi entusiasmo. Nunca dejaba de compararme con Emily. Si a Emily le gustaba el baile, reunían dinero para sus clases, ganaba premios y brillaba como un cisne, mientras yo me quedaba torpe al margen como un patito feo. Mi vida pareció apagarse desde entonces. Pero ahora ya no era la misma Lily Harper. Había vivido el dolor y podía ver con claridad que la culpa no era mía, nunca lo fue. Emily me sorprendió mirándola y alzó una ceja con su habitual arrogancia. ¿Qué? Preguntó. ¿Sabías que a Ryan le gustas? Pregunté directamente. Emily se encogió de hombros. Hay muchas personas a las que les gusto, ¿por qué debería importarme? Su tono era indiferente, casi despectivo. Así que lo sabía, por supuesto que lo sabía. Ryan era conocido en la escuela, no por ser uno de los mejores estudiantes, sino por ser uno de los más problemáticos. En aquel entonces yo había gustado en secreto de Ryan, incluso escribía su nombre en las esquinas de mi cuaderno. Emily me sorprendió una vez haciéndolo y se burló. ¿Cómo puedes gustar de alguien como Ryan Harper? Es solo un delincuente. Sus palabras resonaban ahora más agudas que nunca. Naturalmente no le conté la razón de mi comportamiento, pero ella sabía que me gustaba Ryan. Cuando él no logró confesarse a ella y luego empezó a salir conmigo, no dijo nada, ni advertencia ni insinuación, nada. Incluso después de que comenzamos a salir, mantuvo un comportamiento ambiguo con él. ¿Qué pensaba entonces? ¿Disfrutaba del drama, del caos, de mi desgracia? Respiré hondo, reprimiendo el impulso de confrontarla. Emily pareció recordar algo y, con tono burlón, dijo, «Oh, olvidé que te gustaba, ¿no?» Habló lo bastante alto para que los compañeros cercanos escucharan y sus miradas curiosas se volvieron hacia nosotras. Manteniendo la compostura respondí con calma, «Debes estar equivocada, no me gusta nadie, el último año es demasiado ocupado para cosas como salir, a diferencia de ti, no solo nos preparamos para un examen, prefiero dedicar mi tiempo a hacer más ejercicios». El rostro de Emily se ensombreció. ¿Qué se supone que significa eso? Espetó. Miré por la ventana y vi al profesor acercarse, frustrada. No tuvo más remedio que callar y me lanzó una mirada fulminante antes de volver a su trabajo. Cuando terminó la clase era hora del almuerzo. Como de costumbre, Ryan Harper venía a nuestra aula ostensiblemente para hablar con Emily, pero en realidad para que yo hiciera fila por su almuerzo, le llevara pequeños regalos y buscara excusas para acercarse a ella. Fiel a su estilo, apenas sonó el timbre ya estaba en la puerta. Cuando el profesor se fue, entró con pereza, una mano en el bolsillo, golpeando ligeramente mi escritorio con los nudillos y, con una sonrisa arrogante, dijo, «Lily, en la cafetería hay un plato nuevo. Dicen que está muy bueno». El significado era claro, quería que le consiguiera el almuerzo. La cafetería era famosa por quedarse sin los buenos platos rápidamente. Para cuando terminaba de comprar el suyo,
lo que me gustaba ya se había acabado y solo quedaba sopa. No solo eso, debía llevarle su comida antes de volver a comer la mía y después terminaba lavando sus platos. Mirando atrás, no puedo creer lo ridícula que fui, tan enamorada sin razón. El pensamiento me llenó de ira. Ni siquiera miré a Ryan. Su expresión se tensó ligeramente, pero con Emily presente no se atrevió a armar una escena. En cambio, Emily habló con tono de superioridad. Lily, tráeme también el almuerzo al dormitorio. Tengo algo que discutir con Ryan. Sus palabras llevaban una clara orden y su mirada me desafiaba. Quería usar a Ryan para ponerme celosa, para provocarme. Me levanté, sonreí levemente y la interrumpí. Sin decir nada pasé junto a ellos y me dirigí a la cafetería. Mientras salía, Ryan me llamó con tono de reproche. Lily, como hermana menor deberías escuchar a tu hermana mayor. No pude evitar poner los ojos en blanco. Me volví hacia él y dije, ¿soy tu madre entonces? Luego miré a Emily, ¿o la suya? Toda la clase estalló en carcajadas y sus rostros se enrojecieron de vergüenza. Salí del aula sin mirar atrás, dejándolos en un silencio atónito. Ryan no era de los que se rinden fácilmente. Mientras estaba en la cafetería, uno de sus amigos se acercó con un mensaje. Ryan dice que te está esperando en el aula y que espera que no lo hagas esperar demasiado. Ignoré el mensaje por completo. ¿Quién se creía Ryan Harper? Después de disfrutar un delicioso plato de cerdo estofado con costillas, compré una bebida bien fría y regresé tranquilamente al dormitorio para una siesta. El último año era agotador y la presión constante. La mayoría de los estudiantes pasaban el almuerzo estudiando, pero hoy quise consentirme un poco. Si Ryan quería esperar, podía seguir esperando. Al entrar al dormitorio noté que Emily estaba allí, ni siquiera estaba asignada a mi habitación. En cuanto me vio, me examinó de arriba a abajo y preguntó, ¿dónde está mi almuerzo? A veces me pregunto cómo algunas personas con tan poca inteligencia logran vivir de manera independiente. Al darse cuenta de que no le había traído comida, se levantó bruscamente y gritó, Lily Harper, te dije que me trajeras el almuerzo, ¿me oíste? ¿Qué voy a comer ahora? ¿Lo hiciste a propósito? Elevé la voz aún más y la interrumpí, no lo voy a traer, ¿estás sorda o tienes algo mal en el cerebro? ¿No entiendes palabras simples? ¿Eres estúpida? En la escuela casi no interactuábamos. Ella era la belleza de la escuela y yo invisible. A veces me pedía favores y, aunque lo odiaba, accedía a regañadientes. Pero hoy estaba furiosa y esperaba mandarme como siempre. Yo no iba a seguirle el juego. Se quedó paralizada unos segundos antes de gritar. Tienes agallas. Espera a que se lo diga a mamá y papá, te harán pagar. Sin inmutarme respondí, adelante, niña grande. Emily señaló con el dedo tembloroso, incapaz de articular una frase coherente, y finalmente salió dando un portazo. Podía imaginarla exagerando la historia al llegar a casa y a mis padres poniéndose de su lado, pero ya no era la misma, no iba a tolerarlo. Esa tarde, cuando regresé a casa, Emily ya había distorsionado todo. Apenas entré, un control remoto voló hacia mí y golpeó mi frente con un dolor agudo. Mi madre, señalándome furiosa, empezó a regañarme, desagradecida, ¿qué tiene de difícil traerle el almuerzo a tu hermana? Es tu hermana mayor, ¿cómo pudiste dejarla pasar hambre? Seguro estás celosa de su baile y quisiste matarla de hambre, eres maliciosa y rencorosa, nunca debimos traerte de vuelta, eres una ingrata sin corazón. Mi padre, con expresión sombría, añadió, no creciste con nosotros y tu carácter está arruinado. Desde ahora tu mesada se reduce a la mitad hasta que aprendas la lección. Ahora discúlpate con tu hermana. Emily estaba a un lado, sonriendo con suficiencia. Bajé la mano que cubría mi frente y dije fríamente, no me disculparé, si quieren golpéenme. Apenas terminé de hablar, mi madre me dio una bofetada tan fuerte que tropecé contra el mueble de los zapatos. A pesar del dolor me negué a llorar. Corrí a mi habitación, cerré con llave, tomé el teléfono escondido bajo la almohada y llamé por video a mi abuela. Lloré sin control mientras le mostraba la marca en mi cara y el moretón en la frente. Abuela, ayúdame, mamá y papá me van a matar. Al otro lado, mi abuela dejó lo que hacía y llamó a mi abuelo, no tengas miedo, cariño, la abuela viene a defenderte,
nadie intimida a mi nieta mientras yo esté viva. 4 horas después mis abuelos irrumpieron en la casa como un huracán. El sol ya se había puesto y mis padres y Emily cenaban como si nada. Yo estaba escondida en mi habitación. Cuando mi padre abrió la puerta recibió una bofetada de mi abuelo. Envié a Lily aquí para que tuviera una vida mejor, no para que la maltrataran. ¿Cómo pudiste golpear a una niña así? No merecen ser padres, rugió. Mi abuela, sin perder tiempo, se sentó en el suelo llorando dramáticamente. Mi pobre Lily, tan dulce y obediente, y ahora con la cara hinchada por los golpes. La crié como mi tesoro y así la tratan. Son sus 2 hijas. ¿Cómo pueden ser tan parciales? Mi madre replicó que ellos también eran parciales, pero mi abuela siguió llorando hasta que los vecinos asomaron curiosos. Finalmente, tras mucho alboroto, mi abuelo declaró que se quedarían hasta después de mis exámenes de ingreso a la universidad y luego me llevarían con ellos. Mi madre gritó, ¿se van a quedar aquí? Y mi abuela respondió con voz aún más fuerte, ¿por qué no? ¿Acaso esta no es la casa de mi hijo? Yo tengo todo el derecho de quedarme aquí. Mi abuelo le lanzó una mirada a mi papá y él no tuvo más opción que asentir con renuencia. Esa noche mi abuela se quedó en mi habitación conmigo, mientras me acariciaba suavemente el rostro. Dijo, Lily, la abuela sabe que no te agrado, siempre has querido la aprobación de tu mamá, pero eres mi niña, yo te crié. ¿Cómo podría soportar verte sufrir? Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la abrazaba con fuerza. Te quiero, abuela, susurré con la voz temblorosa. En mi vida pasada pasé tanto tiempo intentando ganarme el amor de mi mamá. Ella siempre favorecía a Emily y elogiaba constantemente todo lo que hacía. Complacía cada uno de sus caprichos y me comparaba desfavorablemente. Durante años luché con sensibilidad, ansiedad e insomnio. No fue hasta mucho después que finalmente acepté que a mi mamá simplemente no le agradaba. Cuando me di cuenta de cuánto extrañaba y necesitaba a mi abuela, ya era demasiado tarde. Ahora, sosteniéndola entre mis brazos, solo pude decir entrecortadamente, lo siento, abuela, no debí dejar de contactarte. Puede que tenga mal carácter y muchos defectos, pero mientras me quiera, eso es suficiente. Desde que mis abuelos llegaron, el hogar cayó en un extraño equilibrio. Mis padres y Emily Harper se colmaban de afecto, mientras mis abuelos me consentían a mí, preguntando por mi bienestar en cada oportunidad. Parecía haber una competencia silenciosa por superarse unos a otros. Toda la situación era inquietante, casi como si ni siquiera fuéramos una familia. No entendía por qué había terminado en un hogar tan extraño. Cuando llegó el fin de semana para regresar a la escuela, Emily, probablemente instruida por mis padres, no me dirigió ni una sola palabra. No me importó, el silencio me venía perfectamente. Sin embargo, al caer la noche, cuando estaba por comenzar el estudio nocturno, Ryan Harper apareció bloqueándome el paso en el pasillo tenuemente iluminado. Se plantó firmemente frente a mí, su mirada fija en la mía con una intensidad opresiva. Lily Harper, no me gusta la gente desobediente, ve y discúlpate con Emily ahora mismo. Lo entendí al instante, Emily había ido a quejarse con él. Puse los ojos en blanco y respondí, ¿te gusta, verdad? Déjame ayudarte a conquistarla. Mira, hoy ella ya tomó la iniciativa de hablar contigo. Los ojos de Ryan se entrecerraron con sospecha. ¿Qué quieres decir? Preguntó con curiosidad. Fui directa al punto. Mi hermana me odia. Cuanto más la enfade, más querrá vengarse. Sabe que antes me gustabas, así que intentará acercarse a ti solo para fastidiarme. Hice una pausa deliberada. Ryan se inclinó hacia mí, presionando, ¿y entonces? Si finges que te gusto, hará todo lo posible por conquistarte, terminé, observando cómo cambiaba su expresión. Ryan parecía intrigado, pero dudó al mirarme, noté que la idea no le entusiasmaba del todo. Después de todo, Emily era la belleza de la escuela, adorada por muchos, pero pocos podían presumir de que Ryan Harper los persiguiera. Finalmente sonrió con suficiencia y dijo, está bien. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa astuta. El juego apenas comenzaba. Las sesiones de estudio del fin de semana eran vigiladas con poca rigurosidad por los profesores. Ryan entró descaradamente en nuestro salón, donde quedaban algunos asientos vacíos porque los estudiantes que viajaban no asistían.
Emily estaba sentada lejos de mí, pero Ryan eligió el asiento vacío justo detrás de mí. Por el rabillo del ojo capté la expresión de sorpresa de Emily. De repente sentí un toque en la espalda. Al girarme vi a Ryan sonriendo mientras me entregaba un papel. Estaba en blanco, solo lo usaba como excusa para llamar la atención de Emily. Siguiéndole el juego, fingí escribir algo antes de devolvérselo. Emily, claramente furiosa, se levantó y se sentó a mi lado. Al extender la mano para arrebatar la nota, la guardé rápidamente en mi bolsillo y bajé la cabeza sobre mi cuaderno como si no existiera. Desde atrás, Ryan silbó burlonamente a Emily, lo que le enfureció aún más. Al terminar el estudio nocturno, me tomé mi tiempo para recoger, haciéndolo a propósito con lentitud para seguirlo sin que lo notaran camino a los dormitorios. Emily detuvo a Ryan con la voz cargada de ira. ¿Qué estaban escribiendo en esa nota? ¿No dijiste que harías que Lily se disculpara conmigo? Ryan cruzó los brazos con despreocupación. ¿Disculpas? De repente me di cuenta de que Lily es bastante linda, le gusto y me escucha. Pensé en intentarlo. La voz de Emily subió de tono. ¿Te gusta ella?, exclamó incrédula. Ryan asintió con una sonrisa ladeada. Un poco. Emily lo miró con incredulidad. ¿Pero no te gusto yo? Ryan arqueó una ceja. ¿Alguna vez dije eso? El aire se volvió pesado con el silencio. Desde detrás de ellos observé la escena, totalmente entretenida por el drama. Finalmente Emily apretó los dientes y dijo, «No puedes gustar de Lily». «¿Por qué no?», preguntó Ryan con fingida inocencia. «Porque me gustas», soltó Emily con la voz temblorosa de frustración. «Deja a lo de Harper y estate conmigo». No necesitaba mirar a Ryan para saber que estaba encantado. Fingiendo vacilación, dijo, «Pero Lily ha hecho tanto por mí intentando conquistarme, estoy realmente conmovido». Emily Harper, completamente llevada por las circunstancias, declaró, «Está bien, te conquistaré, solo espera». Después de que Emily se marchó furiosa, la sonrisa de Ryan no desapareció ni un segundo, irradiaba orgullo, claramente eufórico. Esperaba que su felicidad durara, aunque lo dudaba. Al día siguiente Emily comenzó a intentar activamente conquistar a Ryan. Ni siquiera tuve que guiarla, Ryan manejaba todo a la perfección. Cada vez que Emily daba un paso, él fingía ser afectuoso conmigo para mantenerla en vilo. Cuando ella se enfadaba, la convencía con palabras dulces. La dinámica reflejaba los antiguos chats que había visto entre ellos y no pude evitar sentir un déjà vu. Mientras ellos jugaban su pequeño juego, yo me sumergí en los estudios. En mi vida pasada me gradué en pedagogía y luego me convertí en profesora de secundaria. Estos temas me eran naturales, pero aún así practicaba con diligencia. Esta vez no me conformaría solo con ser maestra. Pronto se difundieron rumores en la escuela de que Emily, la belleza escolar, estaba persiguiendo a Ryan. En una rara clase soleada de educación física me senté en el césped, disfrutando del sol mientras leía con la espalda hacia él. De repente alguien se sentó detrás de mí y comenzó a charlar en voz alta. Te digo que Ryan es irresistible. Incluso la belleza de la escuela lo está persiguiendo ahora. ¿Belleza escolar? Puede bailar un poco y ha ganado algunos premios, pero ni siquiera está al nivel de Ryan. La voz de Ryan, rebosante de autosuficiencia, intervino. Ya, basta. Las chicas son sensibles, no la avergoncemos. Me ha estado persiguiendo desde hace un tiempo. Tampoco es bueno mantenerla en suspenso. Cuando se trata de confesar, es trabajo del chico. Mientras tanto, la profesora jefe se enteró de los rumores y llamó a Emily a la oficina. Emily Harper, aunque elijas la rama de artes, las materias culturales siguen siendo cruciales, ¿lo entiendes? Ante la expresión severa de la profesora, Emily palideció. Sí, lo entiendo, murmuró. La profesora no dijo nada directamente, pero enfatizó la importancia de concentrarse en lo académico antes de dejarla ir. Cuando regresé del campo tras escuchar las fanfarronadas de Ryan, Emily acababa de salir de la oficina. La aparté de inmediato. En cuanto me vio, se sacudió mi mano con desagrado. «Lily Harper, ¿me delataste?»,
No creas que puedes actuar con superioridad solo porque la abuela y el abuelo están aquí. Esa casa sigue siendo propiedad de mis padres y pueden echarlos en cualquier momento. No olvides que cuando compraron esa casa no tenían suficiente dinero y pidieron mucho prestado a la abuela y al abuelo. En ese entonces la abuela quería inscribirme en clases de danza y a ti en una actividad de tu elección, pero todo el dinero extra se destinó a la casa. Ellos creían que si Emily Harper podía tener algo, Lily Harper también debía tenerlo. Aunque era incómodo para ellos enviarte a clases desde el campo, querían que fuera justo, pero por la casa no pudieron permitirse inscribirte. Fijé mi mirada en ella. La escritura de la casa puede estar a nombre de tus padres, pero la mitad del dinero vino de la abuela y el abuelo, así que tienen todo el derecho de estar allí, y ni tú ni tus padres pueden echarlos a menos que quieran que los vecinos hablen mal de ustedes. Emily se quedó paralizada, incapaz de responder. Te aparté para decirte que Ryan Harper está jugando con las dos, continué con calma. Su expresión vaciló. ¿Qué quieres decir? Ryan me dijo que le gustas, pero que quería darme la oportunidad de perseguirlo, y al mismo tiempo te dijo a ti que le gustó y te animó a conquistarlo. Nos está mintiendo a las dos, intentando quedar bien con ambas. Emily, orgullosa y recta, no soportaba la idea de ser engañada o manipulada, pero como siempre era demasiado ingenua para darse cuenta de lo ridícula que parecía. Escuché que planea confesarse contigo en un par de días. Tras soltar esa bomba, me di la vuelta y me fui. No necesitaba darle sugerencias. Emily Harper siempre sabía cómo golpear donde más dolía. Cuando llegué por primera vez a la ciudad, a menudo me sentía aplastada bajo su talón, incapaz de levantar la cabeza frente a ella. Entonces no entendía por qué me trataba con tanta hostilidad pese a que éramos de la misma sangre. Con el tiempo comprendí que era porque nuestros padres no me querían y ella simplemente imitaba su comportamiento, pero ahora ya no importaba. Yo tampoco me preocupaba por ellos. Pronto llegó el día que recordaba tan claramente de mi vida pasada, mi cumpleaños. También era el cumpleaños de Emily. Ese día el viento soplaba con fuerza y los profesores estaban en reunión. Ryan Harper había preparado flores, globos y regalos para confesarse ante el dormitorio de chicas. Envió a alguien arriba para llamarla. Emily, desde el balcón, vio a Ryan pero no bajó. La persona regresó y dijo, Emily está molesta. Dice que la última vez que la llamaron a la oficina no la defendiste, cree que eres poco sincero, deberías ir a decírselo tú mismo. Ryan, confundido, preguntó, ¿cuándo la llamaron a la oficina? Ni siquiera lo sabía. Antes de que pudiera terminar, la persona se dio la vuelta y se fue. Decidido a demostrar su determinación, Ryan permaneció frente al dormitorio durante 1 hora, firme en el viento frío. Una gran multitud se reunió para observarlo. Como el protagonista de una novela romántica dramática, gritó el nombre de Emily y recitó la confesión de las notas que yo había leído antes. Emily Harper, desde el momento en que te vi quedé cautivado, pero cuanto más crecían mis sentimientos, más miedo tenía. Escondida entre la multitud, escuché mientras terminaba su discurso apasionado. Los estudiantes a su alrededor aplaudieron con entusiasmo, instando a Emily a bajar. Finalmente lo hizo, aunque descendió lentamente con aire de superioridad. Ryan Harper, comenzó con una mueca de desdén, realmente te tienes en alta estima. Solo estaba jugando, ¿de verdad te lo tomaste en serio? Alguien como tú no lo querría ni aunque fuera gratis. Vas mal en la escuela y tu carácter es terrible. No me extraña que tus padres se divorciaran y te dejaran atrás. Si yo tuviera un hijo como tú, preferiría estar muerta. Sus últimas palabras atravesaron a Ryan como una daga. La multitud quedó en silencio. El rostro de Ryan se volvió ceniciento, su expresión retorcida por el dolor. Emily Harper, repite eso, exigió con la voz temblando de rabia. Emily se burló. Dije, tus padres están divorciados y no eres más que una niña sin padres. Antes de que pudiera terminar, Ryan lanzó el ramo de flores que sostenía directamente a su rostro. Emily se estremeció cuando Ryan se abalanzó hacia ella, pero los transeúntes lo sujetaron, instándolo a calmarse. El punto más sensible de Ryan siempre había sido cualquier mención de sus padres. En ese momento parecía que quería despedazar a Emily. De pronto me di cuenta de que probablemente no la amaba tanto después de todo,
quizás solo era la idea de ella, lo inalcanzable, lo que lo había atraído. Al final, Ryan fue arrastrado a la fuerza y Emily, todavía temblando, regresó apresurada al dormitorio. En el suelo quedó un ramo marchito, idéntico al que me había dado en mi vida pasada. En mi vida anterior, Ryan había venido a declararse esa tarde, pero hoy, en lugar de buscarme, terminó siendo reprendido por causar un disturbio público. Dudaba que volviera a buscarme, una lástima, la verdad, porque estaba deseando echar sal en su herida. Esa noche, Emily y yo fuimos excusadas del estudio nocturno para regresar a casa por nuestro cumpleaños. Esta vez las cosas eran diferentes. Sobre la mesa, junto al pastel favorito de fresa de Emily, había un pastel de mango, mi favorito. Emily era alérgica al mango y comerlo le provocaba ampollas alrededor de los labios, por eso los mangos siempre habían estado prohibidos en nuestra casa, aunque a mí me encantaran. Incluso ahora, siendo adulta y capaz de controlarme, las reglas seguían vigentes. Sin embargo, esa noche allí estaba, un pastel de mango colocado orgullosamente sobre la mesa. Sentados frente a los pasteles estaban mis abuelos, con los rostros radiantes de alegría. El rostro de mi madre se ensombreció, pero no dijo nada, su expresión solo se iluminó cuando miró a Emily Harper. Emily, ven aquí. Después de hoy, nuestra Emily será oficialmente adulta. Como todo ha sido tan apresurado y no pudimos pedir permiso, no organizamos una ceremonia adecuada de mayoría de edad, pero después de tus exámenes de ingreso a la universidad lo compensaremos con una gran celebración. Emily se acomodó junto a ellos, deslizándose entre nuestros padres con una dulce sonrisa y abrazándolos con cariño. Gracias, mamá, gracias, papá. Al ver esto, mi abuela se acercó y tomó mi mano. También tenemos una fiesta de mayoría de edad en el hotel más grande de la ciudad. Le sonreí. Está bien, gracias, abuela. En la mesa, con 2 pasteles y 6 personas, deberíamos haber sido una familia unida y cálida, pero, en cambio, nos sentamos divididos en 2 bandos, cada uno ocupando un extremo. Cuando llegó el momento de pedir un deseo, dudé, mirando las velas sin soplarlas. Mi abuela se inclinó y, con voz suave, preguntó, ¿qué pasa, Lily? Miré a mis padres y a Emily, sentados frente a mí, y por última vez expresé la pregunta que había permanecido en mi corazón. Mamá, papá, Emily, ¿por qué me odian tanto? Hoy es mi cumpleaños. ¿Pueden decírmelo solo esta vez? Era la pregunta que nunca me había atrevido a hacer en mi vida pasada, la que siempre quise que respondieran. Mi madre soltó una mueca y estuvo a punto de decir algo hiriente, pero mi padre tosió, interrumpiéndola. Lily, no te despreciamos, comenzó con tono incómodo, es solo que no creciste con nosotros. A partir de ahora, tu madre y yo haremos lo posible por compensarlo. Mi madre apretó los labios, conteniéndose, pero luego añadió, siempre has sido tan obediente y fácil de cuidar, a diferencia de tu hermana, Emily siempre estaba enferma y llorando, así que por supuesto tenía que dedicarle más tiempo. Pero ahora ya has crecido, de ahora en adelante. Llévate bien con tu hermana. Lo que ella tenga, tú también lo tendrás. Emily, sin embargo, fue directa, yo siempre pensé que era su única hija. Ni siquiera sabía que éramos gemelas, y de repente tuve que compartir la atención de mis padres con una hermana. ¿Quién no se sentiría resentida? Los miré, sonriendo con amargura, no estaban respondiendo a mi pregunta, le estaban evitando, esquivando los errores que habían cometido. Cerré los ojos y pedí mi deseo no volver a ver nunca más a mamá, papá ni a Emily. Cuando abrí los ojos y soplé las velas, los rostros de mis padres se volvieron fríos. Lily Harper, ¿qué significa eso?, espetó mi madre. ¿Hemos sido demasiado indulgentes contigo últimamente? Si no fuera porque tu abuela insistió, ¿crees que te habría traído aquí? Si tienes a alguien a quien culpar, cúlpala a ella, no tiene nada que ver conmigo. Mi padre también intervino, enfadado, me he estado conteniendo porque aún eres joven, pero ¿cómo pudiste hacer un deseo tan cruel? Me arrepiento de no haberte disciplinado bien cuando eras niña. Emily permaneció en silencio, con expresión indescifrable. Mi abuela abrió la boca para hablar, pero la detuve suavemente. Los miré y dije, les deseo a los 3 toda la felicidad del mundo.
Si la decisión que tomaron entonces fue un error, que siga siendo un error. Algunos prejuicios son tan profundos que es imposible cambiarlos. Como al día siguiente teníamos clases, Emily y yo tuvimos que regresar después de la celebración. En el camino, mi abuela pareció querer decir algo varias veces, pero se contuvo. Al llegar a las puertas de la escuela, finalmente me llamó, con los ojos nublados de preocupación. Lily, la abuela se equivocó entonces al insistir en llevarte conmigo. Un niño no puede crecer bien sin sus padres. Regresé hacia ella y la abracé con fuerza, con la voz temblorosa. Es suficiente tenerte a ti y al abuelo. En mi vida pasada también pensé que no podía vivir sin mis padres, pero al final, cuanto más quería su amor, menos lo recibía. A veces es mejor soltar lo que no te pertenece. Aunque la abuela se equivocara entonces, para mí su amor era suficiente, era todo lo que necesitaba. De regreso a la escuela, Emily Harper y yo nos volvimos aún más extrañas después de esa noche. Ocupada preparando sus exámenes de ingreso a artes, apenas tenía tiempo para reconocer mi existencia, lo cual me venía perfectamente. Me concentré en mis estudios, enterrándome en interminables ejercicios. No esperaba que Ryan Harper reapareciera tan pronto, y mucho menos con un ramo fresco y bellamente arreglado. Solo había pasado una semana desde su humillante confesión a Emily. Al principio, su fracaso fue el tema de conversación en la escuela, pero, con todos abrumados por los estudios, el chisme se desvaneció rápidamente. Normalmente, Ryan habría arremetido contra quienes se burlaban de él, pero esta vez lo soportó durante una semana entera. Eso, por sí solo, ya era sorprendente. Ryan me acorraló detrás del dormitorio, lejos de la multitud. Esta vez fue más inteligente y no armó una escena. Bloqueó mi camino, pero no dijo nada. ¿Necesitas algo?, pregunté, rompiendo el silencio. Al oír mi voz, sus ojos se enrojecieron, como si estuviera a punto de llorar. Su comportamiento extraño me hizo retroceder con cautela. Finalmente habló, con la voz temblorosa. Lily Harper, después de todos estos años, me he enamorado completamente de ti, pero cuanto más profundos son mis sentimientos, más miedo siento. Las palabras eran diferentes de la confesión que le hizo a Emily la semana pasada, pero no importaba. Esta era mi oportunidad de golpearlo cuando estaba débil, y no pensaba dejarle escapar. Esperé pacientemente a que terminara, observando la esperanza en sus ojos mientras me miraba expectante. Luego, con expresión fría, dije, ni un perro se enamoraría de ti. Ryan se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender mi respuesta. Me di la vuelta para irme, pero entonces volvió a hablar. Lie. Esa palabra me golpeó como un rayo, la forma en que la dijo, cargada de emociones complejas, era inconfundible. En ese instante supe que, al igual que yo, Ryan también había renacido. Lie era un apodo que empezó a usar después de que nos casamos en mi vida pasada. Lo adoptó tras escuchar al esposo de Emily llamarla así. En aquel entonces no le di importancia, porque tanto el nombre de Emily como el mío compartían el carácter, Lee, pero ahora estaba claro que Ryan siempre me había visto como el sustituto de Emily. La revelación era repugnante. Mi rostro se volvió frío mientras lo miraba con furia. Ryan dio un paso adelante, bloqueando mi camino. Lie, por favor, déjame explicarte. No había nada entre Emily y yo. Después de que ella me eliminó, todo terminó. Y antes de que te eliminara, repliqué. Ryan vaciló, pero insistió, no había nada entre nosotros. Tienes que creerme. Te amo, por eso me casé contigo. Reí con amargura. Entonces, ¿por qué te emborrachaste después de su divorcio? Ryan, deja de mentirte a ti mismo y no intentes disgustarme más. Pero no se rindió. Lie, sé que solo estás enfadada, me amas demasiado como para abandonarme. Mírame, tengo malas notas y un origen común, y aún así me amaste en secreto durante años. ¿Cómo podrías dejar de amarme ahora? Su confianza era irritante. Lo miré fijamente y dije, ¿sabes por qué me gustabas entonces? Porque te confundí con otra persona. Su expresión cambió. Era mi primer año en la ciudad y me subí al autobús equivocado. Perdida y sin teléfono ni dinero, no podía recordar el número de mis padres. Terminé en la última parada, esperando que algún conductor amable me llevara de regreso.
Pero la terminal era remota y había una hora entre autobuses. Cuando el cielo se oscureció, empecé a sentir miedo, tanto que rompí a llorar. En ese momento, un chico con gorra y mascarilla se acercó, tosiendo ligeramente, y preguntó, ¿necesitas ayuda? Llevaba el mismo uniforme escolar que yo. Para mí fue como un salvavidas. Le expliqué mi situación, estaba claramente enfermo, pero su voz ronca estaba llena de bondad mientras me consolaba y llamaba a un taxi para llevarme a casa, incluso pagándolo él mismo. Debido a la gorra y la mascarilla, no pude ver su rostro. Pero noté su billetera con diseño de Stitch. Más tarde vi a Ryan Harper usar la misma billetera para pagar algo, combinando eso con su complexión y estatura similares. Asumí que era él quien me había ayudado. Así fue como empecé a prestarle atención y desarrollé sentimientos por él. Después de empezar a salir con Ryan, una conversación casual me hizo darme cuenta de que no era el chico que me ayudó ese día, pero para entonces ya me había enamorado. Así que simplemente seguí adelante. Ryan me miró incrédulo. ¿Solo por una billetera? Las tiendas venden cientos cada día. Lo interrumpí, no era por la billetera, era por la persona. Lamentablemente, nunca supe su nombre ni cómo era, pero, Ryan, si no hubiera sido por el malentendido, no me habría fijado en ti, y mucho menos me habrías gustado. Ryan guardó silencio durante largo rato antes de preguntar, entonces, ¿tu amor por mí no era real? ¿Era robado? Negué con la cabeza. No era robado, tú no sabías que te había confundido. Pero esta vez no volveré a quererte, no lo vales, ni un poco. Me alejé, dejándolo solo. Los exámenes de ingreso a la universidad llegaron rápidamente. Me sentí bien con mi desempeño y creí que podría entrar en una universidad de primer nivel. Emily, sin embargo, no tuvo tanta suerte. En su examen de ingreso a la escuela de artes, un descuido hizo que otro candidato dañara su memoria USB. Como resultado, su puntuación final estuvo lejos de lo ideal y no le quedó más opción que regresar a los exámenes académicos estándar. Sin embargo, estaba muy rezagada en conocimientos y ponerse al día resultó casi imposible. El día que terminaron los exámenes, se encerró en su habitación, mientras yo me preparaba para regresar al campo con mis abuelos. Fue entonces cuando mi madre intentó convencerme de quedarme. Lily, me equivoqué en el pasado, no debí tratarte así. Somos familia, la familia debe permanecer unida. Mi padre añadió, compramos esta casa porque tenía 3 habitaciones, una para Emily y otra para ti. Me pareció irónico que, ahora que ya no necesitaban nada de ellos, quisieran enmendarse. Como dije antes, espero que los 3 sean felices juntos, respondí, dándome la vuelta para irme con mis abuelos. Intentaron persuadirme, pero, al ver que no cedía, se rindieron. Cuando se acercaba el nuevo semestre, supe que mis padres querían que Emily repitiera los exámenes, pero ella decidió inscribirse en una escuela técnica. Decepcionados, incluso amenazaron con cortar lazos si no los repetía. Emily, sin inmutarse, respondió, de la misma manera que ustedes no quisieron reconocer a Lily, ¿verdad? Sus palabras los dejaron sin respuesta. Cuando llegó el momento de presentarme en la universidad, ya había enviado mi equipaje con antelación y viajaba ligera. Sin embargo, parecía que todos habían tenido la misma idea. El camino desde el punto de descenso hasta los dormitorios estaba atestado de maletas. Justo cuando pensaba cómo atravesar el caos, una voz suave detrás de mí preguntó, ¿necesitas ayuda? Llevaba el mismo uniforme que yo y, por un momento, me quedé paralizada. Su voz era cálida y gentil, con una ligera familiaridad que tocó algo enterrado en lo profundo de mi memoria. Me giré lentamente y mis ojos captaron un detalle sutil. Su mochila, ligeramente abierta, dejaba ver una billetera de Stitch asomando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser realmente él?